En Noticias 3.0, el invitado de hoy es un joven abogado que se ha dedicado y se ha hecho bastante conocido en los medios por esta dedicación al tema de los jubilados argentinos y el momento por el que están atravesando. Les quiero presentar a Cristian D'Alessandro. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Julio? Gracias por la invitación. Un placer. El gusto es mío. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo es la situación general hoy de la llamada clase pasiva, de los jubilados? Bueno, es una verdad de perogrullo que están mal y que para muestra basta un botón. En el año 2018 perdieron 28% del poder adquisitivo, más exactamente 28,1% del poder adquisitivo. Y cuando decimos que perdieron 28% del poder de compra, es que lo real es que cuando abren la heladera, María, Juana, Pedro y cualquiera de todos ellos compran menos productos de lo que compraban antes. Que son en general productos para alimentarse y... Lo básico. Lo básico. Lo básico de la canasta básica, que hoy supera los 30.000 pesos, 30.524 pesos, lo que necesita un jubilado para poder vivir algo digno, y que bueno, por esa situación es que uno empieza a tratar de decirle al otro, al que está del otro lado, que aunque no sea jubilado, porque tiene 39 años, como en mi caso, o 20 años, 25, la jubilación, o sea, la vejez está a la vuelta de la esquina, y que la contraprestación de esa vejez es la jubilación, porque en realidad el problema no son los jubilados, el problema es la vejez, los adultos mayores, lo que nosotros llamamos los viejos. Claro. Y nosotros tenemos que abordar el tema de la vejez no como jubilados solamente, sino desde un aspecto mucho más amplio, con protección y con derechos. ¿Que incluye qué? Que incluye no solo la jubilación, que es un rol o solamente un punto, sino con la protección y el acceso a la vivienda, con protección y el acceso en el interior del país al agua potable, un montón de cosas que hacen a los derechos de las personas mayores y, por supuesto, la recreación, la salud, y un montón de situaciones que hace que se tenga que pensar en un derecho de las personas mayores y no solamente el derecho de los jubilados, porque hay adultos mayores que no son jubilados y hay jubilados que no son adultos mayores. Claro. Entonces, bueno, a mí me conocen como el abogado de los jubilados, pero en realidad mi formación es sobre la protección de los derechos de las personas mayores. De las personas mayores. A ver, el deterioro de su capacidad de consumo. Vos estás en contacto con jubilados, sí, con personas mayores. ¿Cómo viven eso? ¿Qué efecto produce en su vida cotidiana? Y hoy es una realidad, vuelvo a decir, ya visible, que no pueden más, que abren la heladera, tienen menos productos que antes compraban, ya no pueden consumir, ahora, yo cuando lo decía, que los jubilados o compraban los remedios o comían, ahora ya es una verdad, ya salió a la luz, y yo debo decir, lamentablemente, una consecuencia peor de lo que está pasando. Ya no eligen, no es que eligen la comida o eligen el medicamento, directamente no compran ni uno ni lo otro, porque ¿qué sucede? Cuando salen del banco, recordemos que 3,5 millones de los jubilados cobran la mínima, 10.410 pesos. Y es tan el poder de endeudamiento que tiene este adulto mayor, este jubilado hoy, que sacó un crédito en ANSES con una tasa de hoy 50%, se empeña para poder comprar los medicamentos, que lo compran y ayudar a la familia, porque ni siquiera es para ellos, muchos lo sacan para ayudar a los hijos que están en crisis, en situación difícil. Y con eso tapan un poco el sol, pero en realidad el sol se lo está quemando igual. Como no pueden afrontar ese crédito del ANSES, porque en realidad ya se quedan con menos plata al retirar la jubilación, sacan el segundo crédito desde el banco. El normal, digamos. El normal, el del banco, con una tasa de un 70 y pico por ciento hoy, 74% hoy.
ese crédito que sacan del banco no viene del descuento del recibo de haberes. Por ende, el banco le saca prácticamente toda la jubilación. O sea que, a lo mejor, cuando sale del banco, con suerte le quedan 2.000 pesos. Entonces, cuando salen del banco con 2.000 pesos, ya en la primera compra ya se gastaron esos 2.000 pesos. Entonces, cuando llegan a la mitad de mes, ya ni eligen ni el remedio ni pueden comprar la comida. Entonces, prácticamente lo que está aumentando, y lo estamos viendo, es lo que se llama muerte silenciosa en el interior del país. Y acá también, el día pasado, una señora se intentó suicidar en las vías del subte porque no tenía para comprar los remedios. En el interior del país están perdiendo la dignidad, la vida, las casas, por estas deudas que están contrayendo ya con un tercer crédito, que ya no es ni el del ANSES ni el bancario, sino el del usurero. Es un sistema que genera indigentes. Y genera muerte, porque de la indigencia no queda más para caer. Claro. Entonces, sí, son muertes vivas porque quedan en la calle, desamparados a la buena de Dios, o la muerte silenciosa. El jubilado silenciosa, a los 80 años no sale de caño. Por eso. O la muerte silenciosa, que es el suicidio. La consecuencia, o sea, ya no es solamente pobreza, indigencia, sino es muerte. Y eso es lo que se está viendo. Y uno lo dice y me enfermo porque lo veo, pero desde la sociedad también hay una sordera, ¿no? Sordera, una ceguera, y desde los propios adultos mayores, que no se empoderan, que no se identifican como tal, y que como consecuencia es la pérdida y el robo de todos los derechos. ¿Cuál sería, digamos, por lo menos el camino, la medida a tomar, Cristian, que no te digo mejore radicalmente la situación de los jubilados, pero que evite estos cuadros tan dramáticos como los que vos describís? Bueno, lo básico hoy es recomponer el haber perdido, el haber jubilatorio que poner plata. Claro, darle un poco de felicidad, claro, al adulto mayor, al pueblo en realidad. Porque el adulto mayor, el jubilado, cuando cobra, consume, gasta, sí, no lo ahorra. Entonces lo primero que hay que hacer como un paliativo es dar un aumento que por lo menos equipare la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Ese 28%. 1% que perdieron. 21,5 perdieron sobre 21,5 perdieron por la... Perdón, vamos, 19,5 perdieron por la caída real del poder de compra y el 9% de ese robo, ese empalme que los jubilados sufrieron por la reforma previsional. O sea, 28,1, 28 y pico %. La realidad es terrible. Entonces, eso es inmediato, darle plata. Y por el otro lado, recomponer las políticas públicas destinadas a los adultos mayores y en particular a los jubilados. Y darle empoderamiento como debe ser. Yo soy muy proclive a que tiene que haber una reforma en la seguridad social, ergo, PAMI y ANSES, ser dirigidos por los jubilados. Ajá. Y eso es una política que va a llevar mejor adecuación, porque ya ni el PAMI ni el ANSES va a ser la caja de cristal de los gobernantes de turno para que saquen los fondos, las cajas. Antes era el PAMI, hoy el ANSES. Sí, y ahora con el fondo ese de garantía de sustentabilidad, que es del ANSES, que es de todos nosotros. O sea, los jubilados, los trabajadores, los empresarios y el Estado tienen que estar velando, cobijando, resguardando el fondo de la seguridad social. Ergo, el PAMI, ergo el ANSES. Eso como política, y sobre todo hay una buena reforma que indefectiblemente se tiene que venir una reforma previsional, sí se tiene que venir una reforma previsional, pero no llevándola al modelo privatista que tuvimos en la década de los 90, a FJP, y la del desguace de la jubilación pública solidaria de reparto, como quiere hacer este gobierno, y como las exigencias del Fondo Monetario Internacional la están poniendo en los países que pidieron la escupidera financiera. ¿Qué quiere el Fondo Monetario Internacional en ese punto, Cristian? La reforma previsional que se estima y que pidió el Fondo Monetario a la Argentina. ¿Que consistiría en?
como la misma que pidió en España, en el mundo, donde interviene, es el retorno de las AFJP, lo que yo llamo AFJP Light. Para el joven que no vivió la década de los 90, nosotros tuvimos un sistema privado, prácticamente en su mayoría, porque en realidad era público, pero con un componente privado, que era el de las AFJP, el sistema privado o de ahorro individual, donde sumergió en el plazo en que tuvimos la AFJP, década de los 90 hasta el 2008, sumergió hoy a unos 300.000 argentinos que cobran 500 pesos por mes, 1.000 pesos por mes en concepto de renta, de lo que sería un equivalente a jubilación. Pero si estamos hablando de que a los jubilados no le alcanza con la jubilación mínima, imagínense estos 300.000 argentinos que cobran 500 pesos por mes. ¿Qué hacen? Eso, si se aplicase nuevamente, ya no van a ser solamente 300.000 argentinos, seríamos millones que cobrásemos miseria. Eso 500, y eso es lo que pesos. pone en tapete el Fondo Monetario Internacional, además del aumento de la edad jubilatoria, además del aumento en los aportes previsionales, un montón de cosas, pero la consecuencia grave es el retorno del sistema privado de jubilaciones. Cristian, vamos a ir a un corte. Después del corte vamos a conversar un poco sobre la situación del PAMI y sobre un tema que vos has planteado, yo te he oído y te he visto plantearlo en reiteradas oportunidades, que es el sindicato de jubilados. Sí. Ya venimos en Noticias 3.0.